Hola queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por estar ahí un jueves más en este programa de la verdad del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Gracias porque gracias a ustedes este programa sigue en antena, ya lleva casi 2 años, cada día aumentamos más la audiencia y yo creo que esta noche la vamos a aumentar de forma significativa. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué viene tan eufórico hoy el presentador de este programa? Bueno, porque esta noche vamos a entrevistar a una de las personas más importantes de Canarias durante mucho tiempo, porque don Eligio Hernández Gutiérrez, buenas noches don Eligio, buenas noches, pues lo ha sido todo en esta tierra y sobre todo en la suya y en la nuestra, porque gran parte de ella la ha pasado en Gran Canaria. Pero en fin, antes de entrar para hacer la entrevista a don Eligio Hernández, vamos a tener, saben ustedes que la semana pasada, que hice un programa monográfico en directo, hubieron 2 personas que me hicieron 2 preguntas y yo, como tengo la costumbre de no mentir, pues les dije que no sabía la contestación correcta y que hoy les iba a contestar. Recuerdan que nos llamaron una persona preguntándonos si al ser beneficiaria de la prestación en favor de familiares, si contrajese matrimonio, si la perdía o no. Pues sí, la pierde. Es una de las causas de extinción de esta pensión que regula la Ley General de la Seguridad Social. Y luego nos preguntó otra persona también que nos llamó en directo si al tener 45 años cotizados de periodo carencial, si tenían coeficiente reductor si se jubilaba a los 63 años. También tienen coeficiente reductor, pero reducido, 1,625 cada trimestre, lo que hace al año un 6,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que como se va a jubilar 2 años antes de la edad de referencia, que son los 65, va a tener un 13% de reducción. Bien, las deudas hay que cumplirlas y las promesas también, por eso lo he hecho para que esas personas que nos llamaron que tengan su respuesta correcta. Saben también que nuestro programa, nuestra televisión es una televisión humilde, que no llega a todos los sitios del mundo y nos pueden ver desde todos los sitios del mundo a través de la red de redes, en la www.canal4tvtelde.es a través de Facebook, ¿de acuerdo? Por eso ya vamos a dar comienzo a la presentación de nuestro invitado de hoy, que nos hace el alto honor de estar aquí con nosotros y que, como tantos otros que ya han pasado por aquí, pues va a prestigiar cada día más este programa, que nosotros tratamos de hacer un servicio público, porque tener a don Eligio Hernández Gutiérrez hablando durante 1 hora y media de todas las cosas que él sabe y que conoce, porque ha sido un alto cargo del Estado, porque ha sido un alto cargo en Canarias, y es un hombre además de un verbo muy fluido y muy fácil por la gran inteligencia y la gran intelectualidad que atesora, pero es que además él conoce Canarias, sabe de todos los problemas de Canarias y además últimamente ha estado también en los papeles, como casi siempre ha estado, porque defendió, como saben ustedes, a nuestro exministro de Turismo, el señor don José Manuel Soria. Bien, en definitiva, voy a hacer una breve presentación de don Eligio, aunque todo el mundo lo conoce. Él se licenció en Derecho en la Universidad de La Laguna, también cursó una licenciatura en Derechos Humanos en la Universidad de Estrasburgo, ahí es nada, accede por oposición en el año 74 como letrado de la Administración Institucional de los Servicios Socioprofesionales del desaparecido Sindicato Vertical. 2 años después ingresa, fíjense ustedes qué salto, en la carrera judicial, ocupando sucesivamente varios juzgados, entre ellos este de aquí de Telde, donde es una persona muy conocida, dado que su esposa Juana pues es de aquí, de Ginaman en concreto. Luego estuvo también en Icod de los Pinos, en La Orotava, en Galería de Abona, y también en el año 1980 asciende a magistrado. Y lo destinan durante un breve tiempo a los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, en aquella etapa de tanto terrorismo en Madrid como ustedes recordarán. En el año 1985, una vez constituida Canarias como una comunidad autónoma, formó parte también del cuerpo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 3 años antes de llegar a ese tribunal canario, se formó también el primer gobierno de Felipe González en el año 82 y lo nombra gobernador civil de Tenerife desde 1982 a 1984 y luego lo nombra delegado del gobierno en Canarias un poco tiempo después. También accede a la vocalía del Consejo General del Poder Judicial por el Senado de nuestro país durante los años 1990 a 1992 y luego saben ustedes que fue nombrado fiscal general del Estado en sustitución de Leopoldo Torres. También fue miembro del Consejo de Estado, si no me equivoco. En las elecciones al Parlamento de Canarias en el año 1995 fue elegido diputado en las listas de su partido, del partido que él siempre ha militado, al que él quiere y al que defiende, y que también critica de forma objetiva, como veremos luego en la entrevista. Cargo que ocupó durante una legislatura para abandonar la política ya en el año 1999 y se ha dedicado a la abogacía hasta hace muy poco tiempo.
También es académico de número de la Academia Canaria de la Lengua y es autor de muchas bibliografías y trabajos sobre conocidos personajes canarios de la Segunda República. Es un admirador y un defensor a ultranza y además creador de la propia casa de nuestro querido presidente del gobierno, don Juan Enrique, en paz descanse, y de don José Franchi y Roca. Está en posesión de la medalla al mérito de la Guardia Civil, de la Cruz al mérito militar y de la Cruz de primera clase de San Raimundo de Peñafort. Con ustedes y conmigo, don Eligio Hernández. Casi nada, me he dejado muchas cosas en el tintero. Bueno, para empezar, Eligio, ¿nos podemos tutear? Por supuesto, es que... Para estar más cómodos, porque somos amigos hace muchos años. Contigo no admitiría que pero me digas usted... el respeto que te tengo y el cariño... no está reñido con el trato. Por eso. En fin, como ustedes han visto, tiene un currículum que estoy seguro que es muy reducido. Él tiene otro currículum mucho más amplio, pero bueno, tampoco vamos aquí ahora a cansar, porque de lo que se trata es de que este hombre nos enseñe cosas que él sabe, nos recuerde cosas porque conoce la historia de Canarias, la historia de España y sobre todo la historia de su isla del Hierro. Él empezó desde muy pequeñito, ya desde muy joven destacó en ese deporte que él tanto ama, que es la lucha canaria. Ustedes recordarán que algún gilipollas periodista peninsular lo empezó a llamar el pollo del Pinar y algunas veces pues se mofaba. Y nosotros, los canarios, nos reíamos del periodista peninsular porque no sabía lo que se denominaba pollo. Pollo es un honor, llegar a pollo es cuando ya es un luchador que destaca, que tiene cualidades, pero estos peninsulares a veces no nos entienden, y aquel no nos entendía y nosotros nos descojonamos. ¿Te acuerdas de esa etapa o no, Eligio? Sí, me acuerdo, pero vamos, a alguno tuve que decirle que para mí era mucho más honor vestir la ropa de brega que la toga de magistrado. Efectivamente. Porque para mí significaba muchísimo más. Y claro, esas son cosas que son consecuencias de la ignorancia. Sí. Y la ignorancia hace que la gente... De nuestra cultura, desconocimiento de nuestra cultura. Esta cultura, la gente no sabe lo que es la cultura popular y lo que son las tradiciones que dignifican a un pueblo y le dan personalidad. Si tú fueras fiscal general del Estado ahora mismo, en esta época, ¿qué medidas adoptarías con el problema grave que tiene España en Cataluña? ¿Qué harías tú como jurista y como fiscal general del Estado? Bueno, es un tema que me apasiona porque es el tema de mi tesis doctoral. No lo sabía, pero mira, he dado en el clavo. Yo me adelanté a los acontecimientos porque la tesis la inicié prácticamente al acabar la carrera de Derecho pensando seguir en la universidad como catedrático, pero luego vinieron, me di cuenta que económicamente no podía continuar y como vecino de Trujillo trabajé sobre el federalismo de Pi Margall. Me di cuenta que los nacionalistas catalanes no eran contrarios al federalismo. Entonces pensé que lo que había que estudiar realmente era el tema del nacionalismo e independentismo catalán. Y el fiscal general del Estado, que salió de la Fiscalía, que fue mi adversario y ahora es íntimo amigo, Manuel Torres Dulce, hizo lo que tenía que hacer. Ellos desobedecieron al Tribunal Constitucional, la Fiscalía de Barcelona entendió que no era delito, él sí entendió, entonces reunió a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que es el órgano supremo del Ministerio Fiscal, es el Estado Mayor para entenderlo, y entendió que se había delito y por eso se ha celebrado juicio el otro día contra el señor Mas. Es un tema que conozco con tanto detenimiento que cuando veo la televisión y veo a los tertulianos y veo a la gente que habla, el tema de Cataluña lo conoce mucha gente. Lo primero que tendría que yo aconsejo a la gente para no seguir hablando es que se lean el debate de 27 de mayo y 13 de mayo de 1932 sobre el Estatuto de Cataluña en la República. Un debate entre Ortega y Azaña. Casi nada. Bueno, no entre Rajoy y Sánchez o Rajoy y Zapatero. Bueno, ahí es donde se ha planteado con más inteligencia, con más brillantez que nunca el problema de Cataluña. Y el que no parta de la tesis de Ortega, que fue finalmente el que tuvo razón y no Azaña murió de la decepción que se llevó por Cataluña cuando fue el padre del estatuto. Azaña, el día 27 de mayo, pronuncia, para que aprueben el estatuto, el discurso más importante, dice Enterría, que se ha pronunciado en la historia del Parlamento español. Y él creía que ya había solucionado el problema de Cataluña, su gozo en un pozo. Igual que ahora creen algunos que hay que dialogar. ¿Dialogar qué? Los catalanes han dicho ya, y su Requena, que es su ideólogo, que todos los puentes están rotos. Que o independencia o no hay otra solución más que la independencia. La independencia
Yo me temo mucho, ojalá me equivoque, ya lo he dicho públicamente, que terminemos igual que el día 6 de octubre del 34. Que la República, el gobierno de Lerroux y el gobierno presidía entonces la República de Casa Zamora, proclamaron el estado de guerra en Cataluña. Hubo 70 muertos. Sí. Y Batet, el general Batet, catalán católico, al que Franco luego fusiló porque no se sumó a la República, tiene narices, ese, en fin, le puso un cañón enfrente a Companys y le dijo, hombre, ríndanse, porque ¿qué vamos a hacer aquí? Y se rindieron. Condenaron a la Generalitat a 30 años de reclusión y disolvieron las autonomías de Cataluña, que se la acaban de conceder. Lo condenó no un Consejo de Guerra, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y luego el Frente Popular, liderado por el Partido Socialista y por Azaña, les otorgó el indulto, los indultó y formaron parte de los gobiernos del Frente Popular. Formaron parte con Negrín, con Martínez Barrios, con Largo Caballero y con Azaña. Ya pensaron que se había resuelto el tema de Cataluña. Bueno, los hemos integrado en el gobierno. Otra frustración. Viene la guerra civil y traicionan a la República en el campo de batalla. Los catalanes. Los catalanes. La República lucha, una República indefensa, con milicianos porque las tropas preparadas las tenía Franco. La República lucha contra el fascismo italiano, contra el nazismo alemán, contra la insurrección militar de Franco, pero ¡ojo! El enemigo lo tenía dentro, los nacionalistas, sí, sí, sí. Que entre otras cosas arruinaron las fábricas de armamento de Cataluña y dejaron desarmada la República. La guerra civil estaba perdida, pero ellos precipitaron la derrota, echando abajo lo que Negrín quería hacer, que era resistir para que la guerra civil se conectara con la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la República quedaría en manos de las democracias. En definitiva, Eligio, lo que tú estás proponiendo, o lo que crees que va a ocurrir, si no te equivocas, es que va a haber una intervención de la autonomía catalana. Yo creo que, lamentablemente, ya no dan marcha atrás. Los catalanes ya no dan marcha atrás. Sí, sí, sí. Ojalá la dieran. Ojalá. Sí, pero ya empezamos. Ya cuando un pueblo se manifiesta ante un tribunal, le está coaccionando. Claro. Está impidiendo la independencia judicial. Claro. Bueno, si luego, cuando haya condena, en vez de protestar, lo que hace es salir a la calle, tirar piedras a los escaparates, obstruir las vías públicas y las vías de ferrocarril, entonces ya entramos en la sedición. Claro. Ya el tema es más grave, ya son penas de prisión, porque la desobediencia nos lleva a penas de prisión. Bueno, entonces, de ahí a otra situación peor va un paso pequeñito. Y no se puede, como está haciendo el gobierno actual, que no se puede luchar contra el independentismo, que no ha sido nunca mayoritario en Cataluña, ni en la República, ni ahora. Es decir, que quieren imponerle la independencia a más de la mitad del pueblo de Cataluña por la fuerza. Bueno, y entonces, claro, me temo yo muy mucho que esto pueda terminar de nuevo mal. Ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques. Ojalá me equivoque. Hay una cosa que mucha gente se pregunta, que por qué Eligio Hernández, que es un prestigioso militante de base socialista actualmente, pero ha sido un dirigente de este partido, ¿por qué defendiste a Soria? Y quiero que aclares, porque hay mucha gente que nos ve y nos escucha y dice, ¿cómo es posible que, ojo, cuidado, esa teoría de que todo el mundo, la teoría y esa práctica, todo el mundo necesita tiene derecho a una defensa, eso está claro. Pero ¿por qué mucha gente por la calle no entiende eso? No solamente no lo entiende, sino que he sido objeto de unas críticas feroces, ¿no? Sí. Yo no era defensor de Soria, yo era querellante, porque su abogado me pidió que se González Cuellar. Sí, y yo defendí también a una diputada del Partido Popular de Fuerteventura, Elena Montelongo, y la saqué absuelta. Esto es algo que uno no acierta a explicarse. Eso es un tema de sectarismo político. O jurídico. O jurídico. No, en este caso es sectarismo político porque me acusan o me critican como abogado por defender a uno de ideas diferentes. Entonces yo a veces, de forma irónica, digo, bueno, pues pondré un letrero en mi despacho que diga solo defiendo a la izquierda. Eso. Bueno, pero Soria es una persona que se ha portado conmigo muy bien. Hemos tenido una relación desde que fue al Colegio Mayor
el año 76, cuando yo saqué las oposiciones a la carrera judicial, él llegaba al Colegio Mayor La Salle. Él ha sido enormemente respetuoso conmigo, cada uno con su ideología, como tiene que ser. Y, bueno, me ha hecho algunas cosas que a mí me han agradado mucho. Por ejemplo, yo prologué la primera serie de episodios nacionales que él editó cuando era presidente del Cabildo. Yo no era especialista en Galdós, pero soy un lector apasionado de Galdós y hice el prólogo ese. Y luego el Hospital Negrín le convencí para que se llamara Negrín, porque Negrín era la bestia negra de España, ¿no? De la España de la derecha. Y entonces, bueno, conmigo se ha portado bien. No tengo ninguna explicación, no tengo ninguna justificación que le haya dicho que no soy su abogado, para una vez que me lo pide. Claro. Y además, la gente no se da cuenta que el derecho de defensa es un derecho sagrado. Claro. Y que no conoce de ideología. No, claro. El más abyecto de los criminales tiene derecho de defensa. Y yo solo defiendo, porque no me dedico al penal, me dedico preferentemente al derecho administrativo, como he sabido. Yo soy de los que cojo solo los asuntos cuando estoy convencido de la inocencia de la persona a la que defiendo. ¿Por qué? Por honestidad intelectual. Porque yo no sé defender a un culpable. El abogado penalista es el que defiende a un culpable y lo saca absuelto o con atenuante. Claro. Yo no sé defender a un culpable porque se me nota. Claro. Decía don José Prat. Pero, perdón, me estás diciendo que Soria tenía la razón en la querella contra Rosell. Rosell prevaricó. Totalmente. Vamos a ver que Rosell debía de apartarse de ese caso. Claro. Es conocida la polémica mía, el enfrentamiento con Rosell. Yo he escrito 2 artículos contra ella. Los he leído. Pero por hechos que yo he visto personalmente. Yo he visto a la juez Rosell... Que nadie te lo ha contado. No, claro. Yo he visto a la juez Rosell humillar a un matrimonio de las Mederías de Telde, humilde. Y luego he visto humillar a una funcionaria delante de todo el mundo, una funcionaria interina, a la que hizo llorar. Y yo dije, pero bueno, esta es la persona de izquierdas. Y luego, bueno, se ha visto... De Podemos. Claro. Y luego hay ahí 2 sindicalistas del sindicato nacionalista, que uno es del secretario del sindicalismo de los funcionarios, que ahí está ese vídeo que dice de la Rosell exactamente lo que yo dije, solo que con mucha más conocimiento de causa. Es una déspota compulsiva. Lo que pasa es que nadie se atreve a decir eso. Sino tú, claro. Claro, porque los abogados dicen, Eligio, ¿para qué voy yo? Me paran por la calle diciendo, qué bien estás, pero nadie se atreve. Y yo lo entiendo, porque ¿quién se pone mal con un juez? Y ahora ha hecho una cosa que nadie ha criticado. Se ha ido a la política y ha vuelto a su juzgado. Y yo puedo decir con la cabeza bien alta que yo eso no lo hice. Pero ¿cómo explicas, que es otra de las cosas que tampoco Eligio se explica a nadie, siendo José Manuel Soria el paladín íntimo amigo de Miguel Ángel Ramírez, cómo es posible que Miguel Ángel Ramírez no le ha dado la cabeza, no le ha ofrecido la cabeza en bandeja a Soria, porque Miguel Ángel Ramírez tiene esa cabeza en una bandeja? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo lo explicas tú? Yo, las relaciones entre ellos, a mí, son completamente al margen de la amistad mía con Soria. Soria, en mi opinión, yo creo que hay un odio contra Soria que no ha suelto a entender. Una vez me dijeron, tú eres amigo de Soria, pero se estaba entonces discutiendo si sería mejor presidente del gobierno él que Rivero. Y yo, los que estaban en la mesa hablando conmigo eran del Partido Popular de Tenerife, y por el tema de la rivalidad, me dijeron, ¿tú qué opinas? Digo, hombre, yo les dije, miren, yo no soy del Partido Popular, evidentemente, pero busquen ustedes 2 canarios que sean capaces de ir a Bruselas a hablar de los temas canarios sin intérprete y sin asesores. Se quedaron así, digo, dígame 2, dice uno, Jerónimo Saavedra y Soria, no hay más. No hay más. Bueno, ha ganado por mayoría absoluta en Las Palmas, en el Cabildo y en el Ayuntamiento. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no les cae bien? Bueno, pero conmigo tiene relación amistosa, claro, a pesar de las diferencias que pudieran haber ideológicamente. Entonces, oiga, yo no voy a ser como en el siglo XIX, decían los liberales,
en tiempos de riego, el libre pensamiento defiendo y proclamo en alta voz, pero muera el que no piense como pienso yo. Eso ya ha sido superado. ¿Y cómo se casa que Miguel Ángel Ramírez haya grabado al juez Alba y haya salido a ser imputado? Eso ha sido una de las cosas que le han venido bien a la Rosell, lamentable. Claro, eso ha sido lo que la va a salvar de la querella contra Soria. Mi conducta en ese tema también ha estado condicionada porque yo, que soy magistrado, aunque ya esté jubilado, he querido que mi intervención, como también soy una persona mediática, pues no lesione más la imagen de la justicia de la forma que se ha lesionado. Claro. Yo no entro en el tema de lo que he llamado yo la guerra de jueces, que no es un título mío, es un título de un magistrado eximio que tú conoces, se llama Rafael Mendizábal, sí, que tiene un libro que se llama La guerra de los jueces. Sí. Ahí es la guerra entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Bueno, aquí esa guerra de los jueces realmente es lamentable. Sí, pero lo que está clarísimo, y creo que nadie tiene duda, de que el señor Soria indujo al señor Alba a grabar a la jueza Rosell. Eso creo que está medianamente probado. Yo no lo tengo claro eso. ¿No lo tienes claro? No. Si lo hubiese tenido claro, no hubiese llevado el asunto. Sí. No, porque yo como abogado, pues ahora mismo soy pensionista como magistrado, bueno, pues no soy una persona que esté detrás de un euro para atraparlo como sea, ¿no? Claro, y entonces, ni lo necesitas ni lo haces. Yo o estoy convencido, como en el juicio de hoy, que has hecho referencia cuando veníamos en el coche, si no estuviera convencido de la inocencia, yo no defiendo. Ojo, eso no es ningún mérito. No, claro. El penalista es el que defiende a un culpable y lo saca al suelto. Pero decía don José Prat que el fiscal es pesquisidor de la verdad y el abogado maestro del disimulo. Yo no sé disimular. Eligio, vamos a ver, para terminar con este tema, ¿tú no crees que, siendo la figura que Soria fue durante su etapa desde el año 95 hasta cuando dimitió de ministro, ¿tú no crees que fue un craso error lo que hizo, mentirle a la ciudadanía con respecto al tema de los papeles? O sea, que podía haber terminado, haber dimitido, haber dicho la verdad, pero y se hubiese ido con la cabeza más alta. Efectivamente, es que el error de él me lo reconoció a mí y por eso se fue. Tenía una empresa, su padre, en la que los armadores de buques, etcétera, etcétera, el tráfico marítimo, pues él tenía una zona offshore, sí. Y él hereda esa empresa y se había olvidado completamente. Y entonces se precipita y en lugar de informarse antes de decir que no tenía nada que ver con eso, además esa empresa ya la disolvieron él y el hermano, pues el hombre se precipitó y no supo informar. Yo creo que, bueno, cometió el error y lo ha pagado, y entonces ahora ¿qué queremos también? La damnatio memoriae, como hacían los romanos, borrarlo de la memoria. Claro, tampoco me parece que eso sea proporcionado, ¿no? Bien, vamos a un tema que tú dominas como nadie, que es con el conocimiento que tienes desde dentro y desde fuera de la justicia. No solo de la justicia de los jueces, sino también de la Fiscalía. ¿Qué daño le está haciendo a la justicia, sobre todo en Canarias, que es donde se están produciendo los temas del Alba Gay? ¿Qué crees tú? ¿Por qué se ha producido este tipo de cuestiones? ¿Por qué se ha llegado a tanta bajeza en algunos ámbitos? Porque es evidente que algunos magistrados han perdido los papeles. Es decir, en mi época eso hubiese sido inimaginable. Vamos a hacerle homenaje el sábado a una de las grandes figuras de la carrera judicial, no española, no es canaria, sino española, Pepe Mateo, ¿no? Magnífica persona. En mi época éramos una familia, los jueces. Magnífica persona y magnífico jurista. Éramos una familia, éramos en toda la isla 12 jueces, contando el de Tel y el de Guía de Gran Canaria, y 3 fiscales, y comíamos los fines de semana juntos en una casa de terror. Es decir, lo que ha pasado ahora, pues no lo entiendo, porque yo, claro, no conozco muy bien a los protagonistas del enfrentamiento, y además no he querido meterme en eso, porque si una persona como yo, mediática, que además es polémica por el tema de la Rosell, que está con él, y además está Juan Manuel Soria, que es polémico, si yo me meto, pues evidentemente es echar leña al fuego. Y he procurado un poco, en lo que he podido, que no he podido mucho, estar al margen. Las querellas criminales son boomerang, ¿no? Cuando no prosperan se vuelven contra él. Esto es lo que le ha pasado un poco a Soria, ¿no? Sí, que acusó a Rosell y ahora Rosell le acusa a él. Sí, pero hay una de varios delitos. Una cuestión importante. A mí no hay dinero en este mundo que me pague para que yo ponga una querella política.
Y yo por eso estoy ahora recurriendo a algunas resoluciones de la sala de lo penal, porque hay una condena en Costa. Yo no puedo aceptar que me digan que yo soy un abogado que preparo querellas políticas. Me parece una indecencia. Eso es propio de abogados delincuentes o que cobran honorarios inconfesables. Eso es verdad, lo que y a estás mí, diciendo, mucha verdad. yo nunca me he vendido. Si he puesto una querella es porque creo que ha cometido una prevaricación ella. Lo creo firmemente. No, yo también lo creo. Claro, es decir, lo creo firmemente. Y es más, bueno, que... Porque nadie se cree que en 12 días se negoció el alquiler no, y se vendió pero, o se alquiló. Sí, pero eso es una discusión bizantina. Lo que Eso no está se lo cree claro, nadie. lo que está claro es que su pareja ha tenido durante 10 años Relaciones comerciales con Miguel Ángel. Sí. Las haya interrumpido, hayan sido no continuadas. No. ¿Cómo un juez de instrucción incoa un procedimiento contra un justiciable que ha tenido con su pareja relaciones comerciales durante 10 años? Lo otro, claro, es que si alguien pretende que ella, que se negoció el contrato después que ella pidió la excedencia y pasó a Podemos, miren, yo, en fin, que se lo crea quien quiera, es muy difícil de probar. Claro. Es una probación diabólica, pero hombre, cualquier sentido común te dice que esas relaciones que venían de atrás, lógicamente se han preparado mucho antes, ¿no? Pero tampoco se explica, Eligio, que una instrucción que es una instrucción muy simple, así de claro, yo no soy juez, pero conozco el tema, para delimitar si las cotizaciones de dietas o las horas extras X, y para delimitar si eso es un delito en el ámbito del delito, eso dura 6 meses. No tiene, y entrevistando a 600 empleados, eso dura 6 meses. No tiene, pero claro, tú sabes que eso va prescribiendo. Claro. ¿No? No tiene precedentes en la historia judicial española que yo conozca que un juez tarde 1 año en resolver un recurso de reforma del Ministerio Fiscal. Pero ¿sabes por qué? Porque tú sabes que esos delitos, claro, esos presuntos delitos de fraude van prescribiendo, sí, 4 años. Y que no solo eso, sino que luego utiliza la repercusión mediática de su pareja para poner a caldo a la fiscal Evangelina, que es una excelente fiscal. Evangelina Ríos. La pone a abrir en la prensa. Es decir, un juez que tiene un enfrentamiento que amenaza en el procedimiento a Evangelina de querellarse con ella. Además, públicamente la pone a caldo en la prensa. Yo eso no lo he visto nunca. Yo tampoco. Bueno, por eso digo. Entonces, no. Bueno, oiga, mire usted, es que usted cree que no es prevaricación, usted cree que no es retardo malicioso, pero mire, es que señora tuvo un pendrive con documentación importante en su mesa y lo tuvo que abrir el juez que vino a sustituirla. Pero bueno, es que si eso... Y además coincidió, Eligio, que también es lo que en el foro presuntamente se habla mucho, se duda mucho, de que casualmente unas semanas después se va a la política, ¿no? No, bueno, pero no se va a la política. Vamos a ver, cuando yo me fui al PSOE, me fui al PSOE en octubre del año 82. Desde 6 meses antes sabía que tenía que ir al PSOE, estaba ya en conversaciones con el Partido Socialista. Además, en mi caso, era como lo al soldado, todo el mundo sabía que era socialista y yo, aún estando en la judicatura, porque mi pueblo era un pueblo de los que llamaban antes rojo y de familia socialista. Bueno, entonces, claro, y luego hay una cuestión importantísima, pero eso pasa desapercibido. El juez que se ha dedicado a la política no puede volver a la judicatura. ¿Por qué? No debe volver. ¿Por qué? No debe. No debe, por la falta de imparcialidad, por lo menos subjetiva. No. Un juez, yo creo que lo verá honrado e imparcial. Pero ser imparcial no consiste en serlo, sino en parecerlo. Eso los ingleses son muy finos. Claro. En parecerlo. ¿Cómo puede parecer imparcial un juez como yo, que he sido militante del Partido Socialista, o una diputada de Podemos que aparece con Pablo Iglesias allí en todos los speeches de Pablo Iglesias, y ha vuelto a su mismo juzgado? El justiciable que va al juzgado de instrucción número 8, ¿qué puede pensar? Claro. ¿Qué puede pensar? Luego los espectáculos que ha dado en el Parlamento, si es que esa es los sindicalistas dicen que tiene una doble personalidad evidente, una mujer que a lo mejor en un momento determinado, pues eso, vamos, a mí cuando lo diré, me lo dirás el sábado si hablo yo con él. Cuando a mí me dicen que un juez es progresista o conservador, me echo a temblar.
El juez lo que tiene que ser es justo. Exactamente. Y honesto. Como persona puede ser lo que quiera. Como la inmensa mayoría de los jueces y de los fiscales de este país. Por suerte. Por suerte. Sí, eso es por verdad. Suerte. Un juez personalmente puede pensar como quiera. Pero como juez, ¿qué es eso de juez de derechas y de izquierdas? ¿Qué es eso? Juez progresista y conservador. A la ley. Hay algunos que son criptomilitantes. Aclara eso. Sí, que hacen política con la toga puesta. Sí, eso es verdad. Yo fui militante, todo el mundo lo conocía. Miren, señores, he aquí mi carnet del Partido Socialista. Tu ideología. Pero hay algunos que son de un partido, pero no aparecen como militantes del partido. Son criptomilitantes, militantes ocultos. Sí. Y hacen política amparados por la toga. Afortunadamente también muy poco. Muy poco. Igual que los jueces de estrella, afortunadamente están en periodo de extinción. Ahora te voy a preguntar por los jueces de estrella. Como ven ustedes, esto da para 3 o 4 programas. Yo espero que el bueno y querido amigo Eligio Hernández algún día nos venga por aquí otra vez, porque esto está cada día más, está cada momento más interesante. El sábado de esta semana, creo que hoy es día 9, 10, 11, sábado 11 de esta semana, a las 7 de la tarde se va a celebrar en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria uno de los homenajes más justos a una de las personas, no solo más justas, sino más prestigiosas y más relevantes de nuestra tierra. Se trata de homenajear a nuestro querido amigo y compañero don José Mateo Díaz, excelentísimo señor. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia Canario, magistrado de su sala de lo contencioso, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y tantas cosas. Hoy sigue siendo presidente, por ejemplo, del Comité de Competición de la Real Federación de Fútbol y tiene, su familia, todo el mundo queremos unirnos a ese homenaje, porque el sábado a las 7 de la tarde tiene que estar el gabinete literario reventado, como solemos decir ahora los canariones. Por eso digo que no hay homenaje más justo y más bonito que el que se le va a tributar a don José Mateo Díaz. Así que les espero el próximo sábado, si Dios quiere, por allí, para que no quepa un alma allí. Entre ese homenaje va a intervenir don Eligio Hernández, va a intervenir muchos compañeros de él, Paco Manrique de Lara, Betancourt Manrique de Lara, va a intervenir también Rafael Fernández Valverde, en fin, y otras personas amigos de él. Pero no se lo pierdan porque no va a haber copas ni va a haber nada, solamente es un homenaje y que se van a unir pues todos los juristas que lo conocen, sus amigos y todos los que lo queremos y todos los que lo apreciamos, porque pocos juristas y poca gente tan honrada y tan honesta como don José Mateo Díaz. Eligio, efectivamente, tú tuviste un largo enfrentamiento además aquello era, tú que eres un gallo que tiene las espuelas muy bien afinadas, además tú eres el pollo del Pinar, tú tuviste un enfrentamiento muy fuerte con aquella figura de la justicia española con Garzón, que terminó siendo expulsado de la carrera por prevaricar en el tema de Gürtel. Él te acusa a ti de muchas cosas. En aquella época, ustedes en el gobierno tenían temas de mucho calado. Estaba el tema de los GAL, estaba el tema de Roldán, estaba el tema de la dimisión de Corcuera con el tema de la ley de la patada en la puerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué te llevabas mal con...? ¿O qué pasó? ¿Por qué ese hombre no triunfó en el PSOE, que todo el mundo parecía que era la esperanza blanca? Primero, porque no tenía cualidades para ser político. La gente que no sabe cuáles son sus limitaciones. Y segundo, porque él sabía que yo no le iba a perdonar lo que pudiera. Sabía perfectamente. Él se metía mucho contigo, él te tenía un odio claro, visceral. Pero es porque sabía que yo estaba esperando que no cumpliera con su deber y con el procedimiento penal, porque claro, Garzón es una persona que lo único que pretendía era estar pagado de sí mismo. Es decir, es una persona de una vanidad patológica. Para él lo importante era salir todos los días en la prensa, en la primera página, y no hacer justicia. Y era un inquisidor realmente, en mi opinión, prevaricador. Alguien dijo una vez que era un prevaricador profesional. Es decir, es una persona... El juez Estrella es una figura realmente deplorable. El juez Estrella, el mundo se le queda pequeño y cuando no sale un día en la prensa, pues le parece que ya no es nadie, ¿no? Entonces, él es un hombre que actuaba ad maiorem gloriam suam, no para hacer justicia, porque claro, le aplaudió primero J. Ramírez, luego el grupo Prisa, y hasta que un día... Y algún tiempo la derecha, porque no olvidemos que él, junto con Aznar
y J. Ramírez formaron lo que se llama la conspiración contra Felipe González, De denunciada, ahí nace también un poco la guerra contra ti. denunciada por el que era entonces director del ABC. Sí, a Luis María Anson. Efectivamente. Y, bueno, hay un hecho histórico que yo, la primera vez que lo digo en una televisión, lo he dicho en la televisión nacional, él le dijo el tema de Segundo Marey, que fue el tema que... Cuando secuestraron a Segundo Marey y se equivocaron con una etarra. Eso fue en noviembre del 83. Del 83, sí. Por lo tanto, no había pasado un año del gobierno de Felipe González. En un año Felipe González no crea los GAL. Bueno, explicaré algo de eso porque esto sí que es historia de España. Yo te iba a preguntar, y antes que me olvide, yo quería preguntarle a Eligio, ¿quién es la X del GAL? ¿Te atreverás a decirlo o no? No. Yo hablaré de ese tema porque lo conozco. Claro, tú eras parte importantísima del Estado. Fíjate, pero este hombre coge el tema de Segundo Marey Garzón y lo pone en un cajón y deja pasar 10 años sin investigar ese sumario. Y en el año 93... Que alguno dijo entiérralo en cal. No, eso fue después. Sí, no, pero algunos, con el Segundo Marey, alguno del gobierno dijo entiérralo en cal. Luego el sumario prescribía en noviembre del 93. Pero él le dice a Felipe González que, como se va a la política, que no se preocupara, que el sumario iba a prescribir. Todo el mundo sabía la preocupación que tenía. Y yo voy a decir algo aquí hoy muy duro, porque es la primera vez que lo voy a decir. Dilo. Sí, bueno, esto... le dijo a Felipe que iba a prescribir el delito de Segundo Marey. Pero ¿por qué no prescribe? Estaba en la política. Para presionar a Felipe para que lo nombrara ministro. Sí. Entre otras cosas. Porque el fiscal general de Estado, llamado Eligio Hernández, evita la prescripción. Es historia de España. Claro, es que tú estás en la historia de España. Claro. Y cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional comparece en mi despacho para decir qué hacíamos, yo le dije, pero ¿qué está usted preguntando? ¿Cuál es la obligación del fiscal? No dejar prescribir, y entonces ¿para qué me dicen a mí qué hacemos? ¿Qué te preguntamos con esto? Hagan una comisión rogatoria a Francia y evito la prescripción. Y cuando a mí me decían que era lacayo de Felipe González, yo llamé a Felipe y le dije, Felipe, acabo de evitar la prescripción de Segundo Marey. Y Felipe, yo soy más hombre de Alfonso Guerra, como todo el mundo sabe, sí. Felipe me dice lo siguiente, sabes que eso nos va a hacer mucho daño, pero para una vez que tenga una persona de tu honradez y de tu calidad socialista, te apoyaré. Ese es Felipe González. ¿Qué es lo que ibas a decir muy duro? No, ahora lo diré. Yo le dije a Felipe González que por qué no investigaba yo los 40 muertos que él se encontró cuando llegó al gobierno de los GAL y del Batallón Vasco Español. No había prescrito. ¿Y Felipe no te dejó? No, Felipe nunca me dijo no te dejo o no te dejo. No te dejo de... Él me decía, esa es tu responsabilidad, era su frase. Y ahora algunos otros fiscales del PP, que son amigos míos los dos últimos, podrían decir cuál fue su relación con el gobierno. Yo estoy diciendo la mía. La tuya. Pero 20 años después, para que ya no haya duda. Claro. Bueno, y, oye, Felipe, voy a hacer esto. No te podré apoyar, Eligio, eso es tu responsabilidad, porque no quiero manchar la etapa de gobierno de Adolfo Suárez. Sí, así fue. Digno. Bueno. Así fue. ¿Qué pasó? Pues que el presidente del tribunal que condenó a Rafael Vera y a era José Jiménez Villarejo, padre de Trini, fiscal. Bueno, pues... Catalán. Yo, lógicamente, no tengo, como no soy periodista, no tengo aquí ahora una grabadora para grabar a mi amigo Paco para que entonces, en una comida de despedida a un fiscal, yo me siento a su lado y me dijo que para él la sentencia de Segundo Marey fue una prevaricación. Nunca lo había dicho, lo estoy diciendo ahora. Ya, me da igual todo. Fue una prevaricación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ya. Claro, porque luego el Tribunal Constitucional desautorizó a Garzón el Tribunal de Europeo. Bueno, es decir, la X de los GAL, vamos a ver, los GAL nacen de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que... Para defenderse de ETA. En un momento determinado para defenderse de ETA. De los cabrones de ETA. No tiene una X. Fue como tantas cosas. ¿Quién fue la X del golpe de Estado del 36? Franco. No, ni siquiera lo inició él.
Pues si no, general Mola. Sí. Bueno, sí, pero luego ya no se sabe realmente quién acaudilla eso. Y bueno, pues fue un hecho desgraciado. Ojo, De Gaulle fue más listo, porque Charles de Gaulle usó la guerra sucia contra en Argelia, ¿no? Sí, en Argelia, pero no empleó a ningún miembro del Estado, ni con dinero del Estado, pero empleó a la mafia marsellesa. Sí. Hay un libro de un general francés que por cierto, Francia, amigo, el tema de la patria es una cosa muy seria. Muy seria, sí. Bueno, y un general que sacó a relucir lo que se hizo en aquella época contra la OAS, que se llama Servicios Especiales. Al día siguiente el libro yo me hice con él, porque estaba en París y lo compré, pero al día siguiente lo requisaron. Bien, señores, vámonos a ir a publicidad, pero los que nos están viendo y escuchando se estarán deleitando con la conversación que estamos manteniendo con el maestro don Eligio Hernández Gutiérrez. Estábamos terminando de hablar ahora de su etapa de fiscal general del Estado con todo el tema de Garzón, el tema de los GAL, del segundo Marey, en fin, recordarán ustedes aquella etapa tan convulsa de la política española que yo, y lo digo aquí públicamente, y ya que ha pasado tantos años, yo lo hubiese hecho de otra forma, pero también lo hubiese hecho, porque aquel embate contra el Estado, contra los inocentes que tenía la guerra sucia aquella de ETA, que aquella sí era sucia, ¿no? Pero en fin, se hizo todo tan mal y tan chapuceramente que cualquier servicio secreto de cualquier Estado se hubiese sonrojado. Pero bueno, esa es la historia de España, ahí está, y don Eligio está cortando parte de ella, la que él vivió directamente, porque era fiscal general del Estado y además era un hombre que tenía contacto directo con el presidente del gobierno y por eso la está contando. Bien, no nos abandonen que la segunda parte de esta entrevista pues va a estar mucho más interesante que la primera. Hoy no vamos a abrir los micrófonos para que no nos llame y nos pregunte, porque queremos seguir que don Eligio Hernández nos siga contando esa parte de la historia de España que él tanto la conoce directamente y que tanto nos gusta. Hasta unos momentos, no nos abandonen. Gracias. Centro de Reconocimiento y Escuela de Formación Sanitaria. Le atenderemos las mañanas y las tardes de lunes a viernes y también los sábados por la mañana. Reconocimientos médicos para todo tipo de carnet de conducir, con la comodidad de realizar todo el trámite desde nuestro centro, incluida la foto. Los desempleados tienen descuentos especiales aportando su documentación. Centro Médico Arnau, su centro de confianza. Ven a disfrutar la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria el domingo 12 de febrero a las 5:30 de la tarde. Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche, a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! La ePulsera es un cable USB micro USB de alta velocidad para dispositivos Android que tendrás a mano cada vez que lo necesites. Los beneficios de este proyecto van destinados a las actividades que la Asociación Benéfica Ya Era Hora realiza con los niños y jóvenes de oncohematología y diabetes del Hospital Materno Infantil. Más información sobre el proyecto y puntos de distribución en la web epulsera.com y en Facebook. Por solo 5 euros regala una ePulsera a alguien que la necesite. O si tienes un establecimiento o negocio, incorpórate al proyecto y benefíciate de las promociones.
Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Se vende casa terrera en el Palmar de Teror, con licencia urbana y garaje particular. Incluye un terreno de 500 metros con árboles frutales, agua, luz y cuarto de aperos. Todo vallado. Precio de ocasión 135.000 euros. Llamar al teléfono que aparece en pantalla. Gracias, queridos amigos y amigas, por estar ahí de nuevo con nosotros. Seguimos en este programa de las verdades del barquero en Clave Canaria en Canal 4 Televisión Telde, entrevistando a Eligio Hernández Gutiérrez. Estábamos hablando por último del señor Garzón, de los jueces estrellas, que él deplora y que ha explicado perfectamente cuál es su opinión. Vamos a pegar una larga cambiada para ver cuál es su opinión de que un partido como Podemos quiera cargarse a un partido como el Partido Socialista Obrero Español de tanta historia. Desgraciadamente se apellidan igual. Si don Pablo Iglesias resucitara, yo creo que volvería otra vez a dormirse. Yo ¿no? tengo un artículo que se llama Pablo Iglesias versus Pablo Iglesias. Sí. Porque, bueno, mira que las crueldades del destino, llamarse un político populista, que en mi opinión no es de izquierda, eso no es de izquierda ni de nada, es un populista. Y bueno, pues llamarse Pablo Iglesias, que para nosotros es un santo laico, uno de los grandes hombres que ha tenido España, y padre del socialismo democrático español, que nunca se unió al Partido Comunista, ni siquiera en el momento en que la Revolución Soviética triunfaba. ¿Tú no crees que Podemos son comunistas? Yo creo que no son comunistas, ni son socialistas, son simplemente populistas, no son ni de izquierdas ni de derechas. Les conviene ser de derechas o de izquierdas, depende del camino que cojan en un momento determinado. Ahí no hay consistencia, lo están demostrando ahora, un enfrentamiento de chiquillajes, ¿no? Y luego, bueno, pues Pablo Iglesias va por ahí de profesor, por supuesto, no titular de ciencia política, y ni tiene ciencia ni sabe hacer política. Y bueno, pero va aprovechándose de algo que todo el mundo está haciendo ahora, que es aprovechándose del descontento social que hay con la desigualdad que el mundo está padeciendo cada vez más. El neoliberalismo está condenando a la humanidad, pues prácticamente, como decía Santiago Carrillo, el capitalismo puede acabar con la especie humana porque está destruyendo el medio ambiente, está colocando a masas enormes de gente en la miseria y en la pobreza, y eso crea un descontento. Entonces ahí surge el populista, que es el que plantea soluciones fáciles a problemas complejos. ¿Tú no crees que si Podemos no hubiese existido la crisis económica tan grave que ha no España, existiría no existiría Podemos? ¿Tú estás de acuerdo conmigo que no existiría? Claro, el movimiento 15M es un movimiento producto de que hay un 50% de gente joven que no tiene trabajo. Claro, y entonces... Ese es el caldo de cultivo. Entonces pasó igual en Venezuela. Sale un redentor y la gente va detrás del redentor, como Chávez. Y ese es como Fidel Castro en su día, con el dictador, con Fulgencio Batista. Sí, claro, lo que pasa es que a mí... Son cosas diferentes. Una vez yo hablaba mucho con el padre del Fidio Alonso, diputado republicano que estuvo exiliado en Francia, casado con una reina, por cierto, el padre del Fidio, el folclorista. Sí. Y me dijo un día, Eligio, no creo en milagros porque no he visto ninguno, ni creo en revoluciones porque he visto varias. ¿Entiendes? Todas las revoluciones al margen del Partido Socialista han fracasado. Fracasó Fidel Castro. Y a mí yo
fui un castrista como toda la juventud de mi época, como todos, tremenda. sí. Y José Padrón Machín, aquel humilde socialista del Hierro que vivió y murió pobre, pero que era un hombre de una cultura inmensa, que estuvo en el campo de concentración con Juan Rodríguez y Felo Monzón, me decía, no, mijito, ese tampoco, ese es el fascismo rojo. Y míralo, ha adivinado. Sí, ahí lo tiene. Y yo defendía a Chávez hasta el punto de que di una conferencia en la universidad sobre la Constitución bolivariana. Y bueno, ya por 2 ocasiones me he equivocado. La tercera ya no me equivoco. Ya no te equivocas. No. En definitiva, efectivamente, son partidos que nacen al albur de la... Yo los vengo afirmando, yo creo que además no pasarán muchos años que se disuelva, o lo engulla el PSOE. Lo peor de Podemos, más que su populismo, etcétera, le acompaña el peor secretario general que ha tenido el PSOE en su historia, que es Pedro Sánchez, el más mediocre de los secretarios generales. No, que quiere volver encima. Claro, quiere volver, no sé cómo. Pero bueno, nos amenaza con volver. Claro, bueno, es que han traído de nuevo el odio a España. Sí. El odio fue una de las causas por las cuales nos enfrentamos en el 36. Efectivamente. Correcto. Hay un libro de Julián María que se llama Ser Español. Él analiza ahí lo que significó el odio. El odio. En la República, el odio entre la izquierda y la derecha, y hay un hecho histórico que yo he recordado y que se lo he dado a los historiadores, porque ahí sí que dejé un testimonio de cuando yo era director cultural del Colegio Mayor de los Salles para las oposiciones a la judicatura. En mayo del 36, el 10 de mayo, Azañas es proclamado presidente de la República en el Parque del Retiro, la Asamblea, y le dice a Prieto que forme gobierno. Prieto ha sido el socialista, socialdemócrata, el ala más moderada, un hombre muy inteligente, con una gran capacidad de gobierno. Por eso se cree la gente que para ser un gran gobernante hay que ser catedrático de no sé qué. No, para nada. La política es otra cosa. Y Gil Robles, lo tengo grabado y se lo he dado a los historiadores, porque yo le hice una entrevista a Gil Robles de 3 horas en el año 73, llamó a Prieto y dijo: si usted forma gobierno, yo le apoyo desde fuera con los votos de la derecha. ¿Por qué no formó gobierno Zapatero? Porque fue a pedir apoyo al partido y se lo negó Laro Caballero, que era la extrema izquierda, la izquierda del Partido Socialista. Es decir, si se hubiese eso hecho realidad, no hubiese habido guerra civil. Entonces, claro, eso el señor Pedro Sánchez, que eso no lo sabe porque no sabe nada de historia. Bueno, yo creo que no sabe nada de nada, yo dudo que sepa economía. Entonces, bueno, oiga, mire usted, eso de no, es la antipolítica. Eso es lo peor. ¿Cómo que el no es no? En política no hay no, nunca hay no, con nunca nadie. Hay no, nunca claro, hay no. Tú tienes que negociar con el adversario político. Claro. Y tratar de imponer tu programa claro. a través de la negociación. O coaligarte como hacen los alemanes con... Bueno, de hecho, Eligio, ratifican tus palabras. Mira, el PSOE, la urna reciente del SIG hace unos días, el PSOE ha subido poco, pero ha subido. La mejor cabeza que yo veo del PSOE actualmente es el presidente de la gestora, el Fernández el asturiano. Sí, el asturiano. Le oí un discurso del primer comité federal que fue el otro día, que me pareció... ¿Tú sigues siendo miembro del comité federal? No, yo nunca. Yo nunca he formado parte de los órganos del partido. Desde el estatus del partido. Me acuerdo cuando tomé posesión como delegado del gobierno, alguien fue a Jerónimo Saber y le dijo: oye, cuidado, este hombre es un orador nato, este hombre te va a desbancar. Y yo, que había sido alumno de Jerónimo y que le tengo una gran admiración, sí. Fui a verlo a su casa de vete y dije: yo no sirvo para el partido, yo nunca querré un cargo orgánico, yo a lo mejor estoy preparado para ser gobernante. Ojo, todavía no, pues soy un pardillo. Tenía entonces 37 años y era delegado del gobierno. Digo, pero yo jamás, efectivamente, tengo 69 y nunca he formado parte ni de un congreso. Veo por lo tanto los temas de fuera del aparato del partido. Eligio, ¿cómo se va a arreglar el Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional? ¿Qué crees tú que le falta? ¿Qué habría que hacer? De los candidatos que ya están asomando la cabeza, falta Susana, el Lehendakari, Pedro López, ¿no? Pachi López, perdón. Y Sánchez y Susana. ¿Qué crees tú que hay que hacer para que el partido vuelva a recomponer su unidad? Sobre todo su unidad y su máquina electoral. ¿Qué pasa para que el partido recupere
recupere su prestigio. Yo conozco y su vida. los 137. ¿Quieres más agua? Pues abre No, la botella. yo conozco los 137 años de historia del PSOE por mi conocimiento de Negrín. De don Juan Negrín. De Juan Negrín, y por haberlo estudiado profundamente, lógicamente he tenido que estudiar el Partido Socialista. Nunca ha estado el Partido Socialista con una crisis como la actual de dirigentes. En el año 74, En Suresne. el Partido Socialista durante el franquismo ni se nombraba. Estaba formado, yo los conocí en Venezuela, algunos de ellos, formados por líderes de la República, Llopis, etcétera, que eran ya gente que estaba fuera de la realidad. Ignacio Llopis. No conocía Rodolfo Llopis. Rodolfo Llopis, Ya no estaban ni siquiera, no sabían la política española. Pero surgieron, de repente, surge en el 74, un abogado sevillano de 30 años y un... Don Felipe González. Y un hombre que le licenciado gustaba en- el teatro, que Alfonso Guerra. Hay que ver lo que salió ahí. Lo que dieron. Pues eso, ¿verdad? Y, hombre, tengo la esperanza de que algún día pase lo mismo, Claro, que surja claro. alguien. Pero, ¿por qué no ha surgido eso? La explicación me la dio José Padrón Machín, al que yo le debo todo lo que soy, intelectualmente, a un autodidacta. Cuando yo tenía 17 años le pregunté, don José, eso explica la crisis del socialismo. ¿Por qué no me explica usted lo que es el socialismo? No, mijito. Primero tienes que leer a Cervantes y a Galdós. Primero cultura y luego política. Y luego política, efectivamente. Felipe González y Guerras, y no digamos Guerra, un hombre muy culto. Hoy la militancia socialista no está formada. No está intelectualmente formada, está formada... Bueno, es una decadencia general de todo el país. Sí, de acuerdo, Y pero de yo todos los hablo partidos. del mío Pero para que no del digan tuyo todo, para que no claro. haya duda. Pero son personas que van al partido en busca de empleo, Claro. que Profesionales de la política. de la política, al contrario que en la transición, que fuimos las personas que ya teníamos resuelta nuestra vida profesional. Entonces, se ha dejado a un lado lo que era la cultura. La cultura no es una cuestión que solo la Baladí. el que va a la universidad. Bueno, ese es el problema del Partido Socialista. Hombre, yo estoy convencido de que a lo mejor la crisis sigue, pero un día tendrá que volver otra vez a levantar la cabeza, porque el Partido Socialista ha sufrido la prueba del 9. Perdió la guerra civil en parte por sus errores internos. Perdimos la guerra civil porque era el sostén de la República. Sí. El día 12 de mayo del 36 dijo Julián Besteiro en el sitio de Bilbao: la República perderá o no perderá el rumbo, depende si lo pierda o no el PSOE. Lo perdió el PSOE y lo perdió la República. Era el sostén. Perdimos la guerra civil. Nos enfrentamos cainitamente en el exilio. Leninistas, caballeristas, prietistas, etc. Y el Partido Comunista era el protagonista de la oposición al franquismo. Hasta parecía que iba a ganar las elecciones. Y todo el mundo decía, hay que ver lo que costó legalizar el Partido Comunista. En las primeras elecciones... Y no sacó ni pachufla. Y tuvimos un éxito extraordinario. Y al poco tiempo... Mayoría absoluta. La victoria más grande que, en se, el ha, 82. que se ha registrado. El 10 de octubre fue, ¿no? O el Sí. 20, a ver. El 29, 28 de octubre del 82. Creo que fue el 28, ya no sé, ya me estoy olvidando. Pero Sí. fueron 205 diputados. Sí, señor. Claro. Entonces, quiere decir que hemos pasado la prueba del 9. Hemos resurgido de las cenizas. Yo tengo la confianza de que pasará Podemos, como ha pasado mucha gente. En la transición no había el Partido Popular, había Alianza Popular o Partido Demócrata Popular, y había uno que se llamaba PSOE, y sigue siendo el PSOE. Lo sigue siendo desde 1875 hasta hoy. Sí. Bueno, porque hay ahí una fuerza interior, un mensaje de Pablo Iglesias al que no hemos hecho caso, porque él dice que, y luego hay que dar el ejemplo, a muchos socialistas se han convertido al becerro de oro, sin darse cuenta que el Partido Socialista es un partido que debe tener como objetivo fundamental la redención de la clase trabajadora. Ojo, cuidado con esto. Cuando yo era joven, no me gustaba que me llamaran socialdemócrata. Me parecía que me ofendían. No, yo soy socialista. Era tan estúpido que ve que Felipe González, el gran avance fue haber acabado con el marxismo, con el Congreso. Sí, sí. Pero cuando tenía 22 años,
estaba en Estrasburgo y fui a Alemania, y había en Alemania entonces muchos emigrantes españoles, y fui a una casa de España, de unos emigrantes, y había traducción simultánea. Y presencié un debate entre Willy Brandt, casi nada, el par, y Honecker, el comunista del este de Alemania. Ulrich Honecker, estaba entonces de República Democrática Alemana. Desde entonces soy socialdemócrata, porque dijo algo Willy Brandt elemental. Dice, mire, hay una diferencia entre usted y yo. Usted quiere acabar con los ricos y yo no quiero acabar con los pobres. Pero bueno. Si acabo con los que crean riqueza, lo que reparto es la miseria. La miseria, claro. Los que crean riqueza yo la reparto a través del impuesto de sociedades. Efectivamente. Dije yo. Es decir, cuidado con eso. Cuidado con una izquierda que ni ha sabido olvidar nada ni aprender nada, y con una izquierda que no se da cuenta que el empresario es el pilar fundamental de la economía. Sin empresario no hay trabajo. No hay economía. Si no hay trabajo, no hay economía. Y no cabe equiparar al empresario con las multinacionales y con los grandes lobbies internacionales. El pequeño y mediano empresario, el pequeño y mediano empresario vive este es país. La sal de la economía. No, y sigue siéndolo. Claro, por supuesto. Bueno. Vamos a pegar una larga cambiada, Eligio, porque cuando empezamos a hablar de algún tema, como verás, como te gusta, y yo te empujo. Sí, yo tengo esa dificultad. Quiero preguntarte por algo que a mí me preocupa y que seguramente te preocupa a ti. Vamos a pasar ahora a nuestra tierra. ¿Qué le pasa al Partido Socialista Canario? ¿Qué le pasa? ¿Qué habría que hacer para que salga de todavía el pozo mucho más grande que a nivel nacional? El problema es el mismo, exactamente igual que el que le pasa a nivel nacional. El problema es una falta de liderazgo. Yo le he dicho a Jerónimo muchas veces y digo, Jerónimo, nos dejaste huérfanos. Antes teníamos un referente, claro, cuando los partidos... ¿Qué teníamos? Un Jerónimo Saavedra, un Juan Rodríguez Oreste, un Carmelo Artiles, sí. Armas, el médico aquel había gente de una categoría extraordinaria, ¿no? Y Jerónimo ha sido, sin duda alguna, el político de más talla que ha tenido la autonomía de Canarias, ¿no? Y ahora yo le digo, Jerónimo, nos has dejado huérfanos, te refugiaste ahí en el diputado del Común y nos has dejado huérfanos. Porque antes era alguien al que en épocas de oscuridad buscábamos una luz en Jerónimo Saavedra que nos dijera, igual que pasaba en la República, tú que eres ahora hombre de los medios de comunicación, un madrileño del año 23, comiendo churros en las 10 por la mañana, leía a Ortega en la prensa. Ortega publicó en El Sol La rebelión de las masas y España en nuestro tiempo. Leía a Ortega. Y un artículo de Ortega de Lenda es monarquía, acabó con la monarquía y vino la república. Sí, sí. Había pensadores como Azaña, había gente de una categoría excepcional. Ahora los diputados, unos leen El País y el otro El Mundo. No, y otros se ponen a jugar efectivamente, con las maquinitas. Y no cabe ya que les preguntes de más nada porque no han leído un libro en su vida, ¿no? ¿Quién crees tú que va a salir resultado ganador en las elecciones a la Secretaría General del PSOE en Canarias? ¿Juan Fernando, esta chica Patricia Hernández, yo no sé, Chano Franquis? Francamente te digo que sigo poco a la política canaria. ¿La sigues poco? Sí, la sigo poco. ¿Estás desencantado o por qué? No, por sanidad mental. Por sanidad mental. La sigo poco porque para no cogerte cabreo. Es triste todos los días ver lo que hay. Y ya, sí, leo La Provincia, estoy a caballo de Tenerife y Las Palmas, leo La Provincia porque es un periódico que cuando estoy aquí lo leo, cuando estoy en Tenerife a veces no lo leo, pero no sigo la política canaria. Leo a los grandes analistas, como Pomares, que es un gran analista de la política canaria, y por él un poco sigo el tema. Pero en este momento hay una falta de liderazgo. Bueno, para empezar hay una gestora en Tenerife. Sí, sí, y a nivel nacional también. Y a nivel nacional. Sí, entonces, que hay una falta de liderazgo que, como tú has dicho muy bien, afecta a todos los partidos. Pero el nuestro en este momento es un problema grave. Sí. ¿Tú crees que Juan Fernando, por ejemplo, debería dejar a Europa y venirse a Canarias? Y cambiar su talante. Juan Fernando... Tu talento no, pero su talante. Juan Fernando fue mi asesor en la Fiscalía del Estado. Ya lo sé. Su ayuda fue impresionante. Muchos de mis discursos salieron, no todos porque yo, como se sabe, improviso mis discursos, pero muchos de mis discursos salieron de la pluma de Juan Fernando López Aguilar. Fue el primer catedrático de Derecho Constitucional que empezó a hablar del Ministerio Fiscal, porque antes del Ministerio Fiscal se ocupaban solo los catedráticos de Derecho Procesal, sí, o los fiscales. Su preparación es extraordinaria. Es un universitario completísimo, con unas facultades intelectuales impresionantes. Y luego
hizo unas brillantes oposiciones a la cátedra de Derecho Constitucional. La pregunta... Y ha sido uno de los referentes Claro, electorales más importantes de la claro. ley después de Jerónimo Saavedra. Hoy, Juan Fernando López Aguilar, mirando su preparación solo, pues tendría que ser no solo la esperanza del PSOE en Canarias, sino incluso a nivel nacional. ¿Qué ha ocurrido? Algo que él me va a estar oyendo ahora y se va a coger un enfado tremendo. Porque yo lo digo porque le tengo aprecio y afecto. Hombre, fue una persona de mi confianza Claro. y le admiro. El problema que yo. es que él debe examinar, no voy a decir nada más, él debe examinar por qué no tiene el reclamo electoral que sería propio de su capacidad. ¿Por qué no se ha ganado más adeptos? ¿Por qué todo el mundo no cree que evidentemente sería el candidato adecuado? Eso tiene que analizarlo él. Y es que la política es muy compleja. La mente más prodigiosa que ha tenido España, intelectualmente hablando como político, es Manuel Azaña. Era el mejor orador que se ha conocido de masas y de parlamentario de España, pero fracasó como político. ¿Por qué? Por la soberbia. Era un soberbio. Sí. Él lo dijo en las Cortes, a Lerroux. Tengo de mi raza el ascetismo y del demonio la soberbia. No era la hazaña de la guerra civil de julio del 38 cuando pronuncia el discurso Paz, Perdón, Piedad. Discurso más reconciliador que ha pronunciado jamás un político. ¿Por qué? No era el primer Azaña. Cuando surge el segundo Azaña ya era tarde, ya estábamos matándonos en el campo de batalla. Fue cuando dijo, lo digo porque creo que la gente debe saberlo, cuando la sangre iracunda de los españoles hierva de nuevo, está pasando otra vez, acuérdense de los muertos. De los muertos. Sí. Que han caído embravecidos en la batalla por un ideal grandioso. Y que ahora, desde la tierra materna, sumidos en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor. Y nos envían con el destello y una luz remota como una estrella el mensaje de la patria eterna a sus hijos. Paz, perdón, piedad. Muy bien. Esa hazaña lo perdimos por su soberbia, la soberbia intelectual. Y Juan Fernando, ¿tú le achacas también que es un No, soberbio? yo no digo soberbio, digo que tiene que tener más calle. Lo que estoy diciendo más... es que líderes de talla intelectual, es que tendría que ser el líder natural ahora mismo, tiene capacidad para eso. Un hombre joven, que habla muy bien, que tiene una preparación universitaria extraordinaria. Habría que preguntarse... Debería de llevarse de calle el partido habría que preguntarse qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que falla? Pero yo simplemente digo que ha habido grandes personajes que se han perdido para España. Si el segundo Azaña de la Guerra Civil, y el que escribió desde Pilar Sirmer, de Salib, escribió el artículo Cataluña en la guerra, en la que habla de la traición de Cataluña a la República, 13 artículos Precioso. que precisamente por estar en el exilio son los más tristes pero los más lúcidos. Si esa hazaña hubiese estado al principio en el gobierno, no estaríamos padeciendo las consecuencias de la mayor enfrentamiento fratricida del pueblo español. Efectivamente, sí, tienes razón. De todos los cargos que tú has tenido, desde abogado, desde magistrado, delegado del gobierno, delegado, o sea, gobernador civil, ¿cuál es el que más satisfecho te ha dejado, del que has ejercido, del cual te has sentido más a gusto, más... Bueno, a mí más realmente... te has reflejado en tu cargo? A mí realmente me tocó bailar con la más fea. Sí. Porque fui gobernador civil cuando no había autonomías, por lo tanto era gobernador civil desde antes, tenía todas las competencias. Era joven y podía con todo. Luego fui el primer delegado del gobierno de Canarias y gobernador civil de Las Palmas. Claro. Luego en el Consejo del Poder Judicial, pues fue una época bien, un poco tranquila, pero luego me toca la Fiscalía del Estado, que es un potro de tortura. Que se lo digan a los... El viernes estuve despidiendo en una comida en el Hotel Intercontinental a la última fiscal general del Estado, una chica excelente. Los dos últimos han sido muy... Que no se sabe, Livio, por qué la cesaron, ¿verdad? Bueno, que hizo una labor, vamos. Yo lo que digo es que ellas lo cuenten, como yo cuento ahora,
que no es verdad que Felipe González... Yo salía en El País, porque el grupo Prisa no fui a comer con él nunca. O sea, en El País me acuerdo que salí una vez, estaba la casa del perro, Felipe González dentro y yo el perro que lo cuidaba por fuera. Bueno, es decir, una caricatura. Es decir, bueno, fueron difíciles, ahora eso sí, apasionantes. Claro, por ser difíciles precisamente, ¿no? Ningún cargo mío fue agradable. Y cuando Jerónimo Saavedra me produce, hubo 2 cargos que no los pude ocupar, que eran los más que me gustaban a mí. ¿Cuáles? Uno fue director general de la Guardia Civil, que, bueno, ese digno cuerpo lo pagó el gobierno muy caro por no haberme elegido. Por luego con el vino, señor vino Roldán. Vino lo que vino. Por cierto, ¿has visto la película esta, sí, la he visto, El hombre de las 1000 caras? La he visto, sí. Yo soy historiador de la Guardia Civil. ¿Ah, sí? La Guardia Civil es una joya. No se puede entender que haya durado 175, 2 años de la historia de España. Un cuerpo que yo admiro también Han mucho. caído repúblicas, monarquías, dictaduras, guerras, y él siempre está ahí. Don Benito Pérez Galdós, cuando nació la Guardia Civil, criticó al gobierno de González Bravo. El gran Don Benito, Galdós cambió mi vida completamente, su lectura, lo tengo en la mesa noche igual que el Quijote siempre, soy creyente, tengo también el Evangelio, y tengo la Biblia. Bueno, esto dijo algo extraordinario. Ha nacido en el seno de España un ser grande y de robusta vida. La Guardia Civil. En el seno de España. Fíjate. En el pueblo español. Y luego el segundo cargo que me lo ofreció Jerónimo Saavedra, que, vamos, me hubiese encantado porque estaba la Fiscalía del Estado, que era una tortura. Jerónimo Saavedra me llamó para decirme que si quería ser embajador en Cuba. ¿Y no aceptaste? No acepté porque digo, y ahora voy a dejar yo a Felipe González con todo el lío aquel que había. Con todo el follón que ahora yo a salir corriendo y voy a claudicar yo ahora. No, eso no es serio, no es honrado. Y me quedé sin la embajada. ¿Has estado en Cuba? Mucho. Yo también. Mucho. Sí. Y cuando... ¿Te gusta este país? Cuando un embajador... Hombre, mi abuela nació en Cuba y mi bisabuelo. Sí. Cuando me dijo un embajador, porque yo allí, como yo les expliqué un día, por qué no era comunista, y no les gustó mucho, ¿no? Pero a algunos sí que le gustó, pero no dijo nada. Y entonces el embajador me dice, hombre, Ligio, estás en un país extranjero. Y yo le dije... No tolero que digas que estoy en un país extranjero. A un canario decirle que Cuba es un país extranjero es una ofensa. No lo tolero. Claro que no. No lo tolero. Además yo soy, como dice Arturo Uslar Pietri, España empieza en los Pirineos y termina la Tierra de Fuego. Sí, señor. Claro. Y ojo, y el que solo conoce España no conoce España. Su hijo es Hugh Thomas y yo estoy de acuerdo con él. Y cuando le preguntan a García Márquez quién es el mejor escritor de Hispanoamérica que él ha conocido, contesta, Cervantes. Yo digo que, ¿para qué dice usted que estoy en un país extranjero? Oye, Eligio, ¿y a qué le achacas tú la convulsión terrible que está existiendo en toda Latinoamérica con los problemas de corrupción, de inestabilidad? Se está volviendo otra vez. Yo creo que eso es un poco, ¿no sería la antesala otra vez de la vuelta a la dictadura? No. No creo. Está habiendo una grave no corrupción creo en toda Latinoamérica. porque la experiencia de las dictaduras fue muy negativa. Pero, hombre, hay casos como el de Brasil que yo no me creo mucho el tema de la corrupción. Parece ser que es un arma arrojadiza. La justicia se está utilizando en España sobre todo como arma arrojadiza contra el adversario político. Sí. Y allí me parece que también se está cometiendo eso contra Lula, que es un gran líder, sindicalista. Y contra esta de la sucesora de él, sí. Dilma bueno, Rousseff. Pero Dilma Rousseff. yo reconozco que yo no soy analista político, no sigo muy bien la política de Hispanoamérica, y vamos a ver qué pasa ahora con este señor Krupp. ¿Y por qué no fuiste ministro tú del Interior? ¿Qué pasó? ¿Por qué Felipe no te nombró cuando Corcuera dimitió? ¿Por qué no llegaste a ser ministro? Buena pregunta. Corcuera dimite y me llama a mí. Me dice, oye, Eligio, ¿tú vas este fin de semana a Canarias? Digo, si además que me voy los viernes, porque yo no me llevé a mi familia. Y venía los lunes a Madrid y me los viernes. Dice, no vayas este fin de semana, porque te voy a proponer para ministro del Interior. Eso te lo dice José Luis Corcuera. Corcuera, sí, al que yo admiro. Un gran político, sí. No, pero si cuento algo de José Luis Corcuera, entonces ya el programa lo llenamos. Vas a contar algo ahora. Nunca me he sentido tan orgulloso de ser socialista como José Luis Corcuera.
Y ¿Te acuerdas que le tiraban en caro que era electricista? bueno, pues es un hombre muy inteligente, capaz de coger cualquier materia y dominarla como un especialista. Entonces, al día siguiente, sábado, fui a comer con él y me dijo, Felipe me dijo algo convincente. Me dijo, hombre, yo tengo varios candidatos para ser ministro de Interior, pero fiscal no tengo más que a Eligio. Porque para ser fiscal hay que ser jurista, hay que tener un prestigio profesional, y yo no conozco ningún otro. O sea, si nombro a Eligio ministro de Interior, viste un santo y desnudo otro. El razonamiento de Felipe fue impecable. Eligio, a ti te tuvo que hacer mucho daño cuando te declararon ilegal el nombramiento, ¿no? Bueno, eso ha sido... Te dolió mucho. Eso ha sido otra sentencia política, porque resulta que ahora no se discute. Ahora el señor magistrado que se va a la política, el tiempo que pasa en la política... Claro, y a mí no, porque en ese momento... Ahora ya eso no hay problema ninguno, pero era una contradicción. Porque no cabía duda que yo podía ser magistrado del Supremo, no podía ser fiscal del Estado. El fiscal del Estado es el responsable político del Ministerio Fiscal. No tiene por qué ser un gran jurista. Hombre, jurista sí, pero no un gran jurista. Ha habido señores que no son magistrados sino abogados. Claro. Leopoldo Torres, el mismo que yo sustituí. Sí. Pero, hombre, para ser magistrado del Tribunal Supremo hay que saber poner sentencia y tener una altura técnica tremenda. Yo nunca quise ser magistrado del Tribunal Supremo porque yo decía que yo no tenía la altura jurídica suficiente para eso, que yo a lo más que he aspirado siempre, y tampoco he querido ser más, es a ser un magistrado y abogado de provincia, porque yo soy más humanista que jurista, como se habrá evidenciado aquí en esta entrevista, ¿no? Sí, señor. Y entonces, bueno, claro, estas cosas, era la etapa última de gobierno de Felipe González, había que derrotar a Felipe González. Como fuera. Y entonces, bueno, pues si cesábamos a su fiscal general, pues era algo que también le podía hacer daño. Yo creo que no es una página gloriosa del Tribunal Supremo. Sí. Nos faltan 10 minutos para acabar el programa y como han visto ustedes, o están viendo ustedes y oyendo, una entrevista entretenida, además muy profunda, muy bonita, porque estamos conociendo cosas que yo estoy seguro que Eligio no las ha contado todavía por ahí, porque he contado cosas aquí que no había contado nunca. Sí, pero y lo que te pedía era que antes dijiste que no querías contar cosas de Corcuera, porque en fin, entonces nos quedamos con... ¿Puedes contar alguna anécdota de él? Yo te voy a contar una cosa que sí se conoce en Canarias. Ahí conocí a Corcuera. ¿Cuándo lo conocí? ¿Qué? ¿Cómo? Que cuando yo conocí a Corcuera. A Corcuera, José Luis. Carmelo Artiles, he sabido gran político. Que el hospital, y gran persona. Y gran que persona. El hospital... mejor persona que político. Pues sí. Sí. Que el hospital, el único que había en Las Palmas de Gran Canaria, era el hospital que estaba en la Avenida Marítima. ¿El Insular? El Insular. Pertenecía al Cabildo. Al Cabildo Insular de Gran Canaria. Pertenecía al Cabildo. Que no tenía la parte izquierda que tiene ahora. Efectivamente. Sino solamente la parte derecha. Y Carmelo Artiles no podía, igual que ninguna diputación provincial que tenía hospitales, podía mantenerlo. Lógicamente lo que él quería es que el Insalu se hiciera cargo del hospital. Cargo. Pero Carmelo y yo recorrimos todos los ministerios que eran socialistas y nadie nos hizo caso. Y un día me dice, Eligio, yo voy a dimitir. Y yo dije, ¿cómo? ¿Me dejas a mí aquí para que yo luego tenga que mandar las fuerzas de orden público a la gente que se va a manifestar fuera? Ni hablar. Dime cuándo vas a dimitir, porque yo dimito al minuto siguiente. ¿Le dijiste tú a Carmelo? Sí, a Carmelo, sí, claro, porque luego me dejas el muerto a mí. Solo a ti, sí. Claro. Y entonces dice, bueno, le he pedido a José Luis Corcuera, que estaba de secretario de organización. Secretario de organización. Del PSOE en Ferraz. Bueno, entonces yo había ido a José Luis Corcuera porque había estado en los pactos de la Moncloa, era un sindicalista muy preparado, era un gran líder sindical, sí. Pero un hombre además de manera, como buen vasco, aunque él procede de Burgos, era un hombre de manera, en fin, radicales en su forma. Entonces fuimos a ver a Corcuera. Y Corcuera nos oye, un hombre de pocas palabras, coge el teléfono y llama al ministro de Sanidad, que era una gran persona, que luego fue ministro de Defensa. El de gafita, el calvo. Sí, el de gafita, sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, ahora ya me acordaré el nombre. Sí. Y le dice, ministro, mañana a las 12 vamos a verte Eligio y Carmelo Artiles.
ten preparado tu gabinete que vamos a tratar el tema del Hospital de Las Palmas. Así. Yo dije, oye, el tipo manda. Yo dije, es la primera vez. Hombre, un secretario de organización manda. Sí, pero eso, olvídate ahora. Ahora no, pero antes mandaba. Yo dije, coño, pues esto funciona. Bueno, al día siguiente llegamos allí, él coge su chamarreta, la tira encima, y nos sentamos con el ministro. El ministro le empieza a decir que él no puede absorber el Hospital de Las Palmas porque tiene una cola de hospitales en toda la península que también le dice lo mismo. Y Corcuera hace así. Yo no sabía si salir corriendo o meterme debajo de la mesa. ¡Cojones, ministro, que estamos hablando de política y no de economía, coño! ¿Sí? Sí, así mismo. Le dijo. Sí. Muy bien, tú no puedes, fíjate qué inteligencia. Los 4 que estábamos allí eran universitarios y él, el único que no lo era, y nos dejó en el ridículo. Dice, claro que no puedes tú. Da 10 años para irlos absorbiendo uno a uno, y los primeros que absorben son los que están en la UBI. Claro, que era el de Las Palmas, el Hospital Insular. Dice el ministro, hombre, en 10 años sí, pues díselo, hombre. Dile a la gente, oiga, esperen ustedes que poquito a poco los voy absorbiendo todo. Y así fue. Reunión terminada. Y así fue. Reunión terminada. Dije, esa es la inteligencia natural, el sentido común. No, y la otra cosa es que cuando era ministro del Interior y yo fiscal del Estado, por los días antes que nos reuníamos con el Consejo del Poder Judicial para el tema de la Policía Judicial, él iba, que por cierto es un tipo extraordinario, cuando iba allí... ¿Quién? Corcuera, cuando iba al ministerio, decía barbaridades, desporrea con todo el mundo, y un día le dije, oye, José Luis, cada vez que vengo aquí me pones a parir. Respuesta, coño, si no me desahogo con mis amigos, ¿con quién me voy a desahogar? A partir de ahí, ¿qué dices tú? Bueno, y entonces, yo le preparaba los temas jurídicos, tuvimos una conversación para tratar al día siguiente, y al día siguiente me decía Pascual Sala, oye, ¿este estudio de Derecho? Digo, no, nada, coño. Pues es que el tío lo explica mejor que se lo expliqué yo ayer. Sí. Era igual que Indalecio, capacidad natural. Igual que Indalecio Prieto. Indalecio Prieto en las Cortes Generales debate con Calvo Sotelo sobre Hacienda. Y lo aplaudió la derecha. Indalecio Prieto, que era un hombre, también fue ministro de Obras Públicas, que por cierto tiene una anécdota muy curiosa, porque Indalecio Prieto, lógicamente, se basó en los ingenieros de camino. ¿De quién se va a apoyar en obras públicas? Y fue un gran ministro de Obras Públicas y de vías de ferrocarril, un gran ministro. Todavía están muchas obras de Indalecio Prieto ahí en los proyectos que tenía él. Y estaba una vez en un congreso del PSOE hablando y uno de allá, un compañero, le dice, usted se ha rodeado de ingenieros de caminos de derecha. Y Indalecio Prieto, que era un poco mal hablado, dijo, prefiero ingenieros de caminos de derecha que partidarios imbéciles. Y se van hablando. Y era un hombre de una categoría, y cuando le dijeron en las Cortes que cómo usted defiende a los trabajadores si viste calzoncillos de seda, y él contesta, qué indiscreta su señora. Muy bueno. Eligio, háblame de Alfonso Guerra, no te vayas de por aquí sin hablarme de esa figura que tú tanto, a tu gran amigo y al que tanto admiraste. ¿No haría falta un Alfonso Guerra en el PSOE? ¿O 10 Alfonso Guerra? Creo que, en mi opinión, Alfonso Guerra ha sustituido hombre, mutatis mutandis, ya. Es el segundo, es la Ortega de nuestro tiempo. Alfonso Guerra es un hombre de una cultura extraordinaria, extraordinaria. Sí. Es un hombre muy humano. Cuando yo estaba en la Fiscalía del Estado, había una llamada siempre por las noches que me decía, hijo, tranquilo, esas cosas no se olvidan. Sí. No se olvidan. Además, y fue el hombre que cogió... De Negrín no se podía hablar en el PSOE, ¿eh? Nadie hablaba de Negrín en el PSOE. Algunos lo odiaban. Y él, a instancia mía, lo dice en su memoria, me nombra a mí. Creo que vino a la inauguración. ¿O no? Claro, vino a la inauguración de nuestra... Sí, pero es que luego hizo lo más importante, que fue reivindicar la figura de Negrín. Hizo en la Fundación Pablo Iglesias una serie de televisión sobre Negrín, con todos los historiadores más importantes. Él fue el que recuperó, y además hubo un acto en Ferraz en el que vinieron de México los descendientes de los 32 militares que fueron expulsados con Negrín en el año 47. Joder. Y fue muy emotivo porque se le devolvió el carné, lógicamente, a la nieta de Negrín. Alfonso Guerra, yo aquel día me cabré porque no fue Zapatero a esa reunión, y Alfonso Guerra fue el que pronunció el discurso. Alfonso Guerra es un hombre entrañable, es un hombre de un sentido... Es decir, es el que simboliza algo que se ha perdido. Y esa es la otra causa que se me olvidó decirte del que el PSOE, uno es la cultura
y otra causa que se ha perdido, de la que es símbolo Alfonso Guerra, es la fraternidad socialista. Sí, señor. No existe. Ya no existe. Alfonso Guerra es un hombre de una cultura inmensa, humanamente un hombre bueno, y eso que la imagen primera fuera de l'enfant terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, que se mueve no sale en la foto. Y en su memoria, la última, le ha dedicado un capítulo a Negrín. Yo se lo agradezco muchísimo, porque cuando se habló de Negrín, la primera vez que se habló de Negrín en el PSOE, silbaron al conferenciante. ¿Ah, sí? Claro. En el 76 yo saco las oposiciones y voy a la Fundación Pablo Iglesias porque regresaba del exilio un catedrático de Harvard, Juan Marichal, y vino a hablar de Negrín. Y yo me senté en primera fila. Se suponía que todos los que estaban allí eran socialistas. Y yo, que acababa de ganar las oposiciones, y cuando dice que Negrín era un patriota, lo silbaron. Sí. Y tuvo que suspender la conferencia. Joder. Esa era la... Bueno, pues él fue el que reivindicó la figura de Negrín. Y gracias a él, Negrín está otra vez en el partido, porque pronunció precisamente un discurso muy bonito, José Miguel Pérez, catedrático de Historia, en la que dijo que había que poner la historia a la altura de la investigación, digo, la partida histórica. Bueno, y devolvimos el carné. Y, bueno, pues Alfonso Guerra fue el que realmente... Y le dedica un capítulo en su memoria que dice: de esbirro de Stalin a estadista y patriota. Sí, señor. Un grandes estadistas. Bueno, el gran amigo, es que esta tierra tiene dos grandes personajes internacionales, Galdós y Negrín. Negrín, sí, señor. Claro. Bien, como han visto, nos faltarían como 5 o 6 horas más para seguir hablando aquí. No nos aburriríamos, yo sobre todo, porque apenas que esto acaba, porque son ya las 10 y 29 minutos de la noche, tenemos que acabar agradeciéndole a Eligio Hernández Gutiérrez, a esta magnífica persona, a este magnífico herreño, canario, y canario porque lleva muchos años aquí en nuestra tierra, que ya está jubilado de magistrado, ahora ya no está cogiendo asuntos de abogado, dice que se va a dedicar a ir a su... Como era Eligio, que te vas a ir a comerte una piña. Mi vida va a ser irme a mi pinar del hierro. A tu pinar del hierro. Con un libro debajo de un pino con una pelota de gofio. Eso. Esa es mi gran ilusión. Y luego pasarme con mi nieto en La Laguna y en la Fundación Juan Negrín en Begueta. Algún día explicaré por qué los inerreños de mi pueblo somos muy canariones. También tiene eso su explicación. Su explicación, sí, porque apoyaron mucho a tu tierra en materia económica. Mucho. Nos mataron el hambre, hablando de plata. Nos mataron el hambre. Sí. Hemos llegado al final del programa. Reiteramos el agradecimiento a Eligio Hernández Gutiérrez. Ha sido una conversación magnífica. Será un programa que, como sabes, mañana se repite a las 10 de la mañana y el sábado a las 9 de la noche. Será un programa que va a tener una repercusión muy importante porque pocas veces tiene esta televisión y este programa de La Verdad del Barquero en Canal de Canarias la oportunidad de hablar con un estadista como Eligio Hernández. Muchísimas gracias, Eligio. Recuerda a tu familia, que Dios te dé muchos años de vida para que sigas viniendo por esta televisión y sigamos disfrutando de tu cabeza. Gracias, porque que lo he pasado bien he sido yo. Muchísimas gracias, buenas noches. Y, me olvidaba, el próximo jueves, para que vean que nuestro programa es muy polifacético, vamos a tener un programa de chistes. Vamos a traer a 4 contadores de chistes extraordinarios. No se lo pierdan, lo único que les pedimos es que los niños estén dormidos porque algún chistito verde va a salir. Pero no se lo pierdan, que va a estar interesantísimo. Próximo jueves en La Verdad del Barquero en Clave Canaria. Gracias y buenas noches.